Bienvenidos a Hablemos Escritoras Podcast, un espacio para hablar sobre la obra y la trayectoria de escritoras contemporáneas. Síganos en Instagram, Twitter y escúchenos en Stitcher, Spotify, Apple Podcasts y SoundCloud. Yo soy Adriana Pacheco y hoy le doy la bienvenida a Itzel Guevara del Ángel, una escritora nacida el 16 de diciembre de 1976 en Jalapa, Veracruz. Itzel tiene varias obras publicadas como Santas Madrecitas, con Oculta 2008, ¿A qué le temen los niños?, IBEC 2018, y la novela Morderse las uñas, editada por la Editorial Pontificia Universidad Javeriana 2017. Ha ganado numerosos premios y ha sido finalista en varios de ellos. Bueno, voy a leer un fragmento del cuento que le da título al libro, que se llama ¿A qué le temen los niños? Nadie está seguro de la fecha en que llegaron los tigres, cuando se llevaron a los otros animales, cuando colocaron las jaulas, los túneles y reforzaron la reja exterior. La gente pensó que se trataba de trabajos de mejora. Dejamos de visitar el zoológico, por eso no supimos cuándo llegaron. Primero comenzó como un rumor. ¿Que dicen que por tu casa hay un zoológico con tigres?, me preguntó una compañera de la escuela. Tuve que esperar el resto de la semana para cerciorarme de que no eran mentirillas de niñas, como decía mi mamá. Tuve que evitar a mi compañera el resto de la semana para no aceptar que no sabía nada del asunto. Hoy tenemos el gusto de conversar con Itzel Guevara del Ángel, una escritora joven del estado de Veracruz, de la ciudad de Jalapa. Estoy muy contenta de tenerla en el programa. Bienvenida, Itzel. Muchísimas gracias, Adriana, por la invitación. Yo soy seguidora fiel de tu programa, de las escritoras mexicanas, de lo que se está produciendo en México o fuera de México, y la verdad es que para mí es un gusto, un gustazo estar aquí. Al contrario, Itzel. Bueno, pues tú vienes de esta ciudad tan importante en las letras mexicanas, Jalapa, Veracruz. ¿Qué se siente ser escritora en Jalapa? Platícanos un poco sobre lo que haces ahí y qué se siente vivir en Jalapa. Bueno, mira, yo nací acá, yo soy de acá crecí y he decidido, pues hasta el momento, quedarme en Jalapa porque para mí como escritora, para mí como persona, es bien importante el poder estar en un lugar en el que me siento bien. Creo que eso es lo fundamental, más allá de que me dedique a escribir o a hacer lo que hagas. Jalapa a mí me ofrece el espacio, me ofrece el tiempo, me ofrece las posibilidades, las condiciones idóneas para poder hacer lo que hago, para poder escribir. Aquí tengo pues una red de apoyo muy grande. Acá tengo a las personas que en mi vida significan lo más importante. Entonces, pues yo quiero estar en un lugar donde me sienta así. Además, Jalapa es una ciudad maravillosa, cultural, la vista, bueno, tú has estado por acá, la vegetación, la comida, todas esas cosas que pueden ser de repente cotidianas, que pueden para algunos parecer quizás pequeñas o menos, para mí son verdaderamente importantes. Entonces, esta ciudad, yo acá trabajo en una biblioteca, soy bibliotecaria, pero en realidad soy promotora, sí, soy promotora de lectura. Hace muchísimos años más de 15, que yo estoy dedicada realmente a hacer promoción de lectura. He trabajado en varias bibliotecas y eso es maravilloso porque eso complementa completamente mi labor, ¿no?, como escritora, complementa mi pasión por la lectura. Yo antes que nada soy lectora, creo que después de ser lectora soy promotora y creo que después de ser promotora soy escritora, ¿no? Entonces, creo que esas tres cosas juntas, tener la posibilidad de hacerlo, pues eso es lo que para mí significa vivir acá en Jalapa. Excelente. Ahora, platícame, ¿tú sientes que la Universidad Veracruzana y los institutos, porque hay muchos institutos relacionados con las letras, han influido de alguna manera en este ambiente tan literario que se vive en Veracruz y en Jalapa? No nada más en Jalapa, en el puerto, en Córdoba.
Sí, definitivamente creo que la Universidad Veracruzana ha sido y es fundamental para la cultura y las artes en general, no nada más para la escritura. Yo, toda mi trayectoria desde niña, los cursos que he tomado, los lugares donde he tomado talleres, todo tiene que ver y ha tenido que ver con la Universidad Veracruzana. Aquí tenemos, por parte de la Universidad Veracruzana, Facultad de Letras, están las maestrías y el doctorado en literatura mexicana, está la especialización en promoción de la lectura, tenemos la orquesta sinfónica más antigua del país, tenemos institutos, museos, galerías de arte, teatros de parte de la Universidad Veracruzana. Y eso junto, por ejemplo, con el Instituto Veracruzano de la Cultura, verdaderamente han hecho un espacio en el estado y, bueno, particularmente en Jalapa, que es digno de mencionarse y que para los que hemos vivido aquí y hemos crecido dentro de esos espacios ha sido fundamental. Qué interesante, claro que sí, y estoy completamente de acuerdo, ¿no? Ese ambiente que se vive es tan cultural y tan rico, ¿no? Y definitivamente la gente se mezcla en este ambiente cultural, se siente cuando visita uno la ciudad. Algo curioso que veo en tu biografía es que tienes una licenciatura en biología, ¿no? Y Sí, así finalmente es. después te moviste a la promoción de la lectura. Un cambio grande, ¿verdad? Sí, fíjate que por muchos años yo omitía eso de mi currículum, ¿no? El decir que había estudiado biología. Y una de las cosas que me hizo finalmente aceptarlo, abrazarlo y decir es parte de mi formación y creo que además tiene mucha más trascendencia de la que yo podría pensar, fue precisamente conocer la obra y conocer a Mónica Lavín. Cuando yo Mm. supe que Mónica Lavín, que además yo es una de las escritoras que más he admirado y que ha sido fundamental, ¿no? En mi carrera, como escritora, como lectora, cuando yo supe que ella había estudiado biología y lo ponía así en su currículum, yo dije, bueno, vamos, ya acéptalo de una vez. Y así es, yo estudié la licenciatura en biología en la Universidad Veracruzana, pero he de decir que jamás ejercí la carrera, ¿no? Jamás yo me titulé y cuando tuve mi título lo guardé y dije, ahora sí vamos a ver de qué va la vida y ahora sí voy a descubrir hacia dónde me voy a mover y pues me moví hacia las letras, hacia la literatura y hacia la promoción de la lectura. Bueno, entonces eso, como has dicho en otras entrevistas, empezaste tarde, ¿no? Con el ejercicio de la escritura ya como un oficio. Así es, ya como oficio, digamos, empecé muy tarde. Mi primera publicación fue a los 30, casi a los 31 años. Fue mi primer libro publicado. Pero además yo comencé, digamos, una cosa es la publicación, otra cosa es pues tu trayectoria previa, ¿no? Antes de que llegue la publicación. Yo creo que tendría, no sé, un año y medio que yo había decidido que finalmente iba a intentarlo. Yo siempre tuve esa, y eso suena, yo lo he escuchado en todos lados, suena ya a disco rayado, ¿no? Eh, um, yo siempre tuve la idea de ser escritora, la inclinación por la escritura, pero en mí pasaba algo muy interesante, que es que me daba terror escribir y mostrar lo que yo escribía. Entonces, yo estoy segura que muchas personas se han quedado en el camino por esa especie de pánico escénico, que en este caso no sería escénico, pero bueno, más o menos se siente así. Y sucedió que yo ya casi iba a cumplir los 30 años y la vida se replantea cada cierto tiempo y yo dije, bueno, no es posible que yo me voy a morir y nunca voy a intentar siquiera ver si podría haber escrito algo, ¿no? Entonces eso fue lo que, la edad fue lo que a mí me motivó a decir, pues vamos a ver qué pasa, que lo único que puede pasar es que yo fracase y eso no, vamos, que no hay ningún problema tampoco con eso. Y así fue como yo entré a un taller de escritura creativa aquí en Jalapa y ahí fue donde empecé. Descubriste la vocación. Entonces, bueno, primordialmente eres cuentista, tienes unos cuentos excelentes y la verdad es que este cambio después a la novela corta, también te hizo mucho bien.
Bueno, para todos los que nos escuchan, empezamos la conversación con un fragmento del libro ¿A qué le temen los niños? Este libro te lo publicó el Instituto Veracruzano de la Cultura 2018. Es un libro que me hizo pensar, que me dejó pensando, ¿no? Porque es la historia de una familia disfuncional con un padre abusivo, eh, él mismo como padre una figura ambigua y contradictoria. Hay una relación incestuosa, ¿no? Que se ve siempre que está ahí constante, constante de distintas maneras. Hay una seducción, ¿no? Un avance lento en esa seducción. Y se me hace muy interesante porque hay muchas escritoras que toman el tema del padre, ¿no? Es un tema muy recurrente en la obra de las escritoras contemporáneas. Platícanos un poco acerca de esta significación, de esta representación del padre en el centro de la familia de acuerdo a esta obra y a tu perspectiva como escritora. Pues mira, en este libro yo pues obviamente quería tocar el tema de la infancia que viene junto con el de la familia, por supuesto, ¿no? A veces no sé si es realmente un tema de la infancia o es la familia, vienen juntos. Y junto con el tema del padre y este personaje, ¿no? Como lo has descrito en todos los cuentos, ¿no? Es este padre abusivo, controlador, infiel, explosivo, violento, de muchas maneras. También está el tema de la madre, ¿no? Está la contraparte que es la madre, que si bien no es una madre sumisa, porque a lo largo de los cuentos se ve eh, las diferentes situaciones, la madre todo el tiempo está peleando, está intentando mantener a la familia. En el último de los cuentos, por ejemplo, Renaud, la alianza amante-pistola, está el tema incluso, ¿no? de la pistola y de la madre que se roba la pistola del padre, ¿no? Entonces, es decir, es una madre que da lucha y que responde con violencia de una manera diferente, de una violencia diferente, pero responde a la violencia igual del padre, ¿no? Entonces me parece que las dos figuras son importantísimas porque se complementan, porque por uno es que responde el otro y viceversa, ¿no? Entonces, yo quería mostrar en estas historias la familia, esta idea de tradicional que hay de la familia, papá, mamá, hijos, trabajo, casa, fotografías familiares, hacia afuera todo es como muy perfecto o muy lindo, pero ¿qué pasa dentro, no? Entonces, prácticamente lo que se ve en esos cuentos es que lo que se vive es una guerra, hay una guerra constante dentro de la familia, dentro de la casa, en un espacio en el que se esperaría que sea un espacio seguro, que sea un espacio en el que están las personas que te van a proteger, que están las personas en las que puedes confiar, se vuelve todo lo contrario, ¿no? Se me hace muy relevante Y lo que res dices, Ujú. porque estamos hablando de estas ambigüedades, ¿no? Definitivamente se está hablando de una serie de ambigüedades. Itzel, el tema de los niños, hablar por los niños, que es un tema que a mí me intriga mucho, ¿no? Acabo de escribir algo sobre Socorro Venegas y Silvia Aguilar Seleni, precisamente porque ellas también tienen cuentos de niños y te menciono a ti porque tú eres otra escritora que lo toca. Eh, ¿Cómo se puede lograr hablar por un niño sin impostar su voz y sin tratar de hacer suyo el pensamiento porque tú eres un adulto y el niño pues piensa y se ve de otra manera, ve de otra manera el mundo, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de darle voz a los niños en la literatura? A mí me fascinó este proyecto justamente por lo que implicaba lo que tú dices, el reto de darle voz a los niños. En efecto, creo que es un reto muy grande porque es una cuerda que no puedes tensar demasiado. Por un lado, como bien dices, es el adulto el que está hablando, a final de cuentas, pero la voz tiene que sonar y tiene que ser real para quien lo lee, tiene que sonar como un niño. Entonces, es una cuestión de equilibrio, de tratar de encontrar el equilibrio. Yo lo que me di cuenta, lo que descubrí cuando terminé pues no solo de escribir este libro, sino ahora que se publicó
y que se ha estado presentando y he escuchado los comentarios de diversos lectores, yo lo que me di cuenta es que lo que a mí me requirió fue de mucho oído. No me había percatado de eso. Yo pensé que, digamos, como narradora, mi parte más fuerte tendría que ser la observación, y era la observación, el poder estar pendiente todo el tiempo de lo que sucedía, de los movimientos, de las acciones, de asomarme en las ventanas, de ver cómo reaccionaba la gente. Y con este libro me di cuenta que el oído es tan importante como la vista o como la observación. Oír los comentarios, oír las voces, oír cómo suena una voz infantil que es tan diferente a los 6, de los 8, de los 12, a un adolescente, a una mujer. Es decir, es tan importante el timbre de la voz, es tan importante los registros. Y me di cuenta de eso, que yo tenía un registro sonoro impresionante al que podía acceder cuando lo necesitaba. Y eso fue lo que me sucedió con este libro. Yo necesitaba niñas de entre 8 y 11 años, necesitaba jovencitas, y lo único que hice fue acceder a ese registro, cómo suena una niña, qué diría una niña. Me pasó algo interesante con este libro y que fue cuando yo lo estaba escribiendo hace varios años. Yo tengo una sobrina que en aquel entonces tendría como 9 años, 8 o 9 años. Yo había terminado de escribir uno de los cuentos, entonces yo estaba con mi sobrina y de repente ella me suelta una frase, me empieza a platicar algo de la escuela y me suelta una frase. Yo me quedé impactada porque yo acababa de escribir prácticamente lo que ella me estaba diciendo, esa frase, yo la acababa de escribir en uno de los cuentos. Entonces yo supe en ese momento que Que iba ibas por el camino por el del bien. camino, exactamente. Ahí lo supe. Qué maravilla, me encantó. De repente tú dijiste, bueno, yo puedo hablar como tú. Qué maravilla, Itzel. No, pues excelente. Esta es una obra que de veras les recomiendo mucho. Búsquenla, léanla, muy, muy interesante. Itzel, otra cosa interesante que veo en tu obra es la estructura. No cómo mezclas, no es algo tan postmoderno lo que estás haciendo, tan a la vanguardia, tan interesante. Leamos un fragmento de tu primera novela. Tu primera novela es Morderse las uñas. Está publicado por la Pontificia Universidad Javeriana, ¿no? En el 2017. Y ahorita hablemos un poquito sobre el libro, pero primero si nos puedes compartir con un fragmento. Claro que sí. Soy una mujer. Me llamo Lady y voy a levantar la cabeza ante las adversidades. Solía decir, mirándose fijamente, desafiándose a sí misma a manera de epílogo del juego, porque eso era para ella tan solo un juego, una especie de ritual cosmético que iniciaba con la tiara y seguía con base arena 07, polvo translúcido neutro, delineador dorado para abrir la línea de los ojos y café en las cejas para darles un aspecto más tupido y la forma deseada. Mascarilla negra en pestañas superiores e inferiores, sombras ocre, un poco de blush con rosa melocotonado para darle a sus mejillas un aspecto sonrosado, como de adolescente. Finalmente, para los labios, un tono coral. Lady juega a maquillarse, como si fuera una niña que jugara a ser mujer. Juega a ser bella y fuerte. No lo hace todas las noches, pero la frecuencia con que realiza estas acciones son suficientes para calificarse de ritual. Lady no sabe que más que un juego es una reafirmación de su condición femenina, de su identidad, un juego de empoderamiento. Muy interesante este libro y muy interesante la manera como lo tienes estructurado, en donde estás intercalando un personaje muy interesante que es Lady, que ahorita platiquemos de ella, pero estás intercalando cosas que hablan de consumismo, de productos, historia, de sociedad, ¿no? Usas mucho este estilo del bullet, ¿no? De la viñeta para meter comentarios. Cuéntanos, platícanos más sobre este libro. Mira,
esto, como ya mencionaste, este libro es mi primer intento, ¿no? Mi primer intento de una novela, es una novela corta. Yo no estaba segura, como todo este camino de la escritura, no hay un camino definido y es una búsqueda constante, ¿no? Y una búsqueda personal sobre tu poética, un camino personal sobre lo que quieres comunicar y sobre cómo lo vas a comunicar. Entonces, yo me he definido como cuentista siempre, por naturaleza. Creo que el género me eligió a mí. Yo nunca elegí el género, yo trataba de escribir algo y lo que salía era un cuento. Entonces, para mí, el paso del cuento a la novela sí fue un paso, pues, que tuvo muchas dudas, que tuve que leer muchísimo para intentar entender cómo podía yo llevar el personaje a otro nivel. Este personaje de Lady comienza con un cuento, era un cuento que yo comencé a escribir acá en Jalapa. Me lo llevé cuando me fui a Bogotá por unos meses al taller de escritores de la Universidad Central, y estando en Bogotá influyó de tal manera mi estancia allá que ahí fue que le di el nombre al personaje. Entonces, a partir de ahí terminé en Bogotá de escribir la historia y fue un cuento. Pero yo cuando la terminé de escribir, yo sabía que no iba a ser un cuento, que tenía que ser una novela porque el personaje a mí me pedía mucho más espacio, me pedía contar muchas más cosas de cómo había llegado ahí. Pero yo me encontré ante la situación de que yo no sabía cómo escribir una novela. Yo dije, pues yo no sé escribir novela, entonces pues esto va a tener que esperar. El cuento estuvo guardado como 3 años hasta que un día yo lo saqué y dije, ya es hora de intentar escribir una novela. Y así fue, me puse a leer mucho sobre novela, releí novela corta, muchas novelas, por ejemplo, de Luis Arturo Ramos, una de las novelas cortas que han sido fundamentales en mi vida ha sido El hombre de los hongos, por ejemplo, de Sergio Galindo. En ese momento caí en la cuenta de que era una novela corta, entonces empecé, creo, a buscar y a entender hacia dónde podía yo llevar este personaje. Así fue como empecé a escribir la novela. Y, y en su momento estaba yo leyendo una novela de David Fuenquinos, La delicadeza, una novela que me cautivó, que me enamoró. Acababa de leer también, de releer a Manuel Puig, también me fascina. Y entendí muchas de las cosas, entendí este recurso, ¿no?, que utilizan ellos y muchos otros de intercalar, eh, pues digamos que pedazos de otros medios, no sé, de periódicos, en el caso de Puig, un acta judicial, Ujú, un tango, ¿no? De repente, ¿no? sí, en El Entonces, beso de la mujer El araña, beso ¿no? de la mujer araña, en fin. Entonces yo ahí entendí que este recurso era lo que yo necesitaba. Es decir, es como que nunca lo había visto y de repente lo tienes enfrente y dices, esto es lo que esta novela necesita. Entonces a mí me interesó mucho utilizar. También está, por ejemplo, Joyce Carol Oates, que lo utiliza, de repente mete una receta de pan en medio del novelón de 400 páginas. Silvia Aguilar, que es otra escritora queridísima, admiradísima mía, también utiliza todo el tiempo estos recursos. Es decir, de repente te das cuenta que estás rodeado de esa manera de escribir, de esos recursos, y conscientemente quise utilizarlos. Eso, junto quizás con mi herencia del cuento, que si te das cuenta, bueno, la novela está dividida en capítulos, cada capítulo tiene su título, y eso me parece que es herencia total de la forma en que yo escribo, que es el cuento, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Lady es un personaje, ella es una florista, ¿no? Trabaja frente a una funeraria y la historia aborda, bueno, temas de identidad sexual, de abuso, de violación, de soledad, ¿no? Como Guadalupe Flores Grajales de la UAM Iztapalapa dice de esta obra, ¿no? La protagonista se muestra tal cual, un ser humano con su miseria y su grandeza. Si tú estás hablando sobre toda esta cuestión de identidad, ¿cómo mezclas la noción de género en tu exploración sobre la identidad en el personaje de Lady y en otros personajes que tienes?
Mira, no sé en realidad cómo responder a eso. Creo mucho en la intuición, ¿no? A la hora de escribir. Y lo que te puedo decir es que la intención de escribir esta novela fue mostrar a, a un personaje como el ser humano que es. Puede sonar contradictorio, pero más allá de si es hombre, es mujer, es trans, es decir, más allá de lo que sea, lo primero que yo quería mostrar es a un ser humano. Y es que esta novela está, digamos, inspirada en un personaje real, en un personaje de aquí de Jalapa, que yo no traté nunca en persona, pero que yo vi en alguna ocasión justamente en una florería que está frente a una funeraria. Entonces, que esa es la vida, ¿no? Esa es la vida lo que te lleva. Voy manejando, me detengo en un semáforo y entonces volteo y lo que veo es una funeraria que en su momento, y creo que hasta la fecha sigue siendo la funeraria más importante o cara de la ciudad, y yo siempre digo, hasta en la muerte hay clases sociales, ¿no? Y hay diferencias. Entonces, eso a mí me contrastaba mucho con que enfrente hubiera una florería de aspecto sumamente humilde, muy sencilla, en una calle que se convirtió, por azares del destino, porque abrieron una avenida, se convirtió en una de las calles comerciales más importantes de la ciudad. Entonces yo decía, siempre que pasaba por ahí, veía ese contraste, que está una frente a la otra, y decía, qué suerte de la persona que es dueña de esta florería, que jamás se imaginó que iba a terminar con un local tan bien ubicado, ¿no? Y que yo creo que a estas alturas no podría comprarlo, pero en su momento pudo hacerse de ese local. Entonces a mí me encantaba la idea de que esa persona, quien quiera que fuera, pudiera tener trabajo seguro porque tenía la funeraria enfrente y además en una avenida tan importante. Entonces yo siempre veía la florería, me llamaba la atención, y un día que pasé y volteo, veo a un personaje, casi fue esa visión, casi la recuerdo con la clásica luz iluminándolo todo, ¿no? Y era una florista con un aspecto físico completamente masculino, completamente rudo, toda su nariz, su boca, sus brazos, todo era rudo, pero había un contraste que era, vamos, que no podías no darte cuenta, y era una feminidad lo que salía de ella, una delicadeza. ¿Cuántos minutos pude estar ahí? Medio minuto, un minuto quizás, y la vi y me impactó cuánta feminidad puede haber en un cuerpo masculino. Entonces, posteriormente me enteré que se llamaba Suave. Entonces, bueno, yo cuando lo supe, dije, en ese momento me decidí a escribir el cuento porque me impactó profundamente el hecho de que se hubiera nombrado a sí misma y que hubiera elegido ese nombre. Fue un peso que cayó sobre mí grandísimo, y tuve necesariamente que escribir la historia. Qué interesante. Muy bien, pues me gusta muchísimo tu idea y además toda la anécdota que está atrás de este libro. ¿Tienes otro libro, Santas Madrecitas, con Aculta 2008? Lo tengo ahorita aquí en mi mano y algunos ya lo han de haber visto en Instagram, en las redes, porque se me hizo muy interesante. Las dos portadas de tus libros se me hacen muy interesantes. Esta portada tiene a una mujer con una máscara de una jirafa y una niñita con una máscara de un osito. Entonces empecemos platicando de Santas Madrecitas a partir de su portada. Sí, mira, tengo que decirte que amo esa portada. Es la portada más bella que he tenido, que he visto. Hasta la fecha es la que, de los libros que tengo, es la que considero más linda. Y además esta portada tiene toda una historia que te la voy a contar ahorita, y que era un secreto de familia que ahora voy a develar. Oh, qué Y, bien. y espero ser perdonada por este secreto que voy a develar. Mira, resulta que yo no conocí la portada de este libro hasta que me llegó el libro por correo a mi casa.
destapo la caja y conozco el libro. Era una sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando lo veo casi me desmayo porque la portada es maravillosa. En el tiempo en que ese libro se publicó, en 2008, finales del 2008, mi sobrina, mi famosa sobrina de la que tanto hablo, tenía unos 3 años, 4 cuando mucho. Tenía la edad de la niña que aparece en esa portada con la máscara de panda. Eh, um, Quien me conoce, quien me conoce en persona, quien me conoce a mí, quien conoce a mi familia, sabe que esa soy yo, que la jirafa que aparece ahí soy yo, sabe que esa es mi forma de vestir, sabe que uso las bolsas grandísimas, uso las bolsas más grandes que puedo encontrar para poder echar todo lo que encuentro. Creo que tuve una bolsa muy parecida a esa. Y mi sobrina era de esa edad y tenía un abrigo exactamente como el abrigo que aparece en esa foto, de verdad. Entonces, yo cuando vi la portada dije, esa soy yo y esa es mi sobrina Luciana. Cuando mi hermano vio la portada del libro, me preguntó, mi hermano es el papá de Luciana, me preguntó, ¿cuándo te tomaste esa foto con mi hija? O sea, imagínate que el papá haya creído que esa foto verdaderamente era de su hija y era mía. Entonces, la foto es de una fotógrafa maravillosa, Floria González, que representa absolutamente todo lo que yo soy y todo lo que quizás este libro también puede representar. Y pasó que yo le dije a mi sobrina siempre que sí, que en realidad ella era la de la foto. Hasta la fecha, ella cree que es la de la foto. En algún momento me preguntó que dónde estaban las máscaras con las que nos habían tomado esa foto, y yo rápidamente me di a la tarea de buscar por Amazon unas máscaras, las encontré, me llegaron y tengo la máscara de la jirafa y tengo la máscara del panda, y ella sigue creyendo que somos nosotras. Qué maravilla, qué bonita historia. Y el significado, el simbolismo de las máscaras, porque ya adentrándose a los cuentos, es tan interesante cómo estás hablando de, pues, de máscaras de alguna manera, ¿no? O sea, la historia tiene, las historias tienen personajes muy interesantes, muy interesantes. Leamos un fragmento para hablar un poquito más de este cuento. ¿Te parece? Es para empezar, para los que nos escuchan, es una colección de 14 cuentos. El libro fue mención honorífica en los Premios Nacional de Cuento Beatriz Espejo y el Premio Dolores Castro, preciosísimo Premio Dolores Castro. Segundo lugar, el Premio Nacional de Novela Corta. Bueno, pues si leemos un fragmento. Muy bien, voy a leer un fragmento del cuento que abre el libro. El cuento se llama Vitaminas. Salgo a la calle, son las 11, siempre salgo a las 11. Vivo abandonado a la inexorable rutina, celosa, puta, dictadora, absoluta, que nada altera, que nada distorsiona. Me despierto a las 9 y me revuelvo en las sábanas tratando de retener el último episodio de este sueño recurrente y hacerlo continuar. No lo logro. Siempre se corta en el mismo lugar, en el día que Sofía me dejó. El día que la despiadada Sofía agarró sus maletas y se largó dejándome solo en este apartamento de 2 habitaciones, demasiado grande para mí. He pensado en mudarme, pero por una u otra razón no lo hago. Hace varios días que no veo a don Ramsés. Lo he buscado para decirle que le devuelvo las llaves, que se lo rente a otro, que si me voy no es por falta de comodidad, sino por exceso de espacio. No tengo ropa, ni libros, ni ganas suficientes para llenarlo. Sobre todo, no tengo ganas. Muy interesante. Platícanos, los personajes, tanto hombres y mujeres en este libro, están armados de una manera en la que son contestatarios a varios conflictos, ¿no?, que vivimos en la actualidad. ¿De dónde viene la inspiración para estos cuentos y cuáles son tus cuentos favoritos dentro del libro? Mira, este fue mi primer libro de cuentos, ¿no? Un poco armado con las herramientas que en su momento tenía, pero que sigue teniendo mucho significado para mí porque a final de cuentas fueron mis inicios y ya veo en ellos el germen de mis intereses, de lo que ha seguido siendo
mi interés dentro de la escritura, y en eso tienes toda la razón cuando hablas de las máscaras, ¿no? Hay una me interesa mucho abordar, que va más allá de la temática, si es la madre, si son las familias, si son los niños, y es justamente nosotros como humanos, cómo usamos máscaras todo el tiempo para presentarnos ante los otros, la importancia que tiene para nosotros lo de afuera y no lo de adentro, ¿no? A mí me decían, con referencia a este libro y también al de ¿A qué le temen los niños?, que notaban que mis historias generalmente eran historias en espacios cerrados. Sucede en las cocinas, suceden en las recámaras, en los baños. Bueno, hay un cuento justamente en este libro que se llama El baño. Sí, interesante. Entonces, sí, entonces es verdad, a mí me interesan los espacios interiores porque creo que ahí es donde sucede la realidad, ¿no? Cuando uno sale a la calle, uno se pone una máscara, ¿no? Uno se presenta ante los otros, a veces quieres aparentar ser el más inteligente, ¿no? A veces quieres aparentar ser malo o quieres ser rudo, pero adentro, y me refiero no nada más dentro de una casa, sino en el interior de nosotros mismos, es donde realmente convivimos y es donde realmente estamos, ¿no? Más allá de las apariencias. Entonces, este libro justamente habla mucho de eso, ¿no? De aparentar. En el caso, por ejemplo, de la figura materna, ¿no? Esta idea tan mexicana, latinoamericana, de la idealización de la madre como santa, como pura, como incapaz de dañar, de ahí el título, las santas madrecitas, ¿no? Entonces, en México, bueno, nuestra Santa Madre y la Virgen de Guadalupe son intocables, ¿no? Justamente es un poco contra eso, contra lo que yo quería escribir, un poco contra esa necesidad de aparentar, de decir, una madre es santa, una madre es un ser humano, y vuelvo a lo mismo que en el caso de Lady, es un ser humano antes que ser una mujer y que antes que ser una madre, un ser humano con las mismas necesidades que cualquier otro y con los mismos errores y con las mismas pues sí, necesidades y errores que cometen en la vida, ¿no? Entonces es de tratar de borrar lo negativo porque es mi madre o porque es una familia o porque es, nombra lo que quieras, es una parte que a mí me interesa siempre, como decir las cosas por su nombre, hay que llamar a las cosas por su nombre y en ese sentido pues es contestatario, ¿no? Es un poco que la gente a veces ve el título y lo que se encuentra dentro pues no es quizás lo primero que pensó. Claro. Ahorita que decías precisamente de nombrar, recordaba yo la conversación que tuve con Cel Cabrera, ¿no? Que ella dice que los eufemismos son una complicación para verdaderamente enfrentar la realidad y la verdad, ¿no? Exacto. Veo, Itzel, algo bien interesante. ¿Qué pasa con la letra M en tu obra? O sea, en Morderse está esta secuencia Mariano, Muerto, Matamoros, Marzo y sigues 2 renglones más. En Santas Madrecitas es Mina, Morosa, Milonga, Matriz, Mitosis. ¿Qué pasa con la M? No sé, me has cachado en una obsesión que no sé qué decirte. Cuando vi esa pregunta dije, bueno, ¿qué tengo yo con la letra M? Mira, en los dos casos, cuando yo escribí con sus diferencias los dos cuentos, yo caí en la cuenta de que estaba repitiendo la letra M, entonces decidí de manera consciente jugar, entonces quitar otras palabras que empezaban con otra letra y jugar entonces con la letra M. Yo había olvidado por completo el cuento de la policíaca donde aparece Mina y Morosa, lo había olvidado por completo hasta que tú me lo recordaste y dije, verdaderamente no sé qué tengo con la letra M, entonces como no sabía qué contestar, y todavía sigo sin saber qué contestar, me hice la tarea de escribir una lista de palabras que empiezan con M y que digo, claro, es que creo que el mundo está contenido en la letra M, empezando por la palabra mundo. Entonces, ahí está otra de las partes que digo que la biología sí tiene más injerencia en mi vida de lo que yo pienso. Imagínate que encontré palabras como meiosis, mitosis, mitocondria, molécula, metamorfosis, morfología, mortero. Entonces dije, bueno, creo que la biología está mar, ¿no? Morir, maíz, una palabra que me encanta, que es motel y que utilizo cada vez que puedo en mis cuentos también, ¿no? Mitología, melodrama, con lo que me encantan los melodramas. Entonces, bueno, no sé, creo que
que la palabra M es una palabra universal que contiene, como digo, el mundo entero. Increíble. Bueno, pues déjame mover a otra pregunta que se me hace muy importante. Tú fuiste parte de Casa Octavia, ese bellísimo, maravilloso proyecto de Silvia Aguilar. Y bueno, pues de ahí surge también parte de tu obra, ¿no? ¿Qué fue la experiencia de ser parte de Casa Octavia para ti? Mira, para mí fue una experiencia que yo defino, y se lo he dicho a Silvia hasta el momento, de una gran solidaridad. Esa es la palabra que tengo para Casa Octavia y para Silvia, solidaridad. Abrirle las puertas de tu casa, porque, bueno, para los que no la conozcan, pero creo que la mayoría la conocerán, y eso me da mucho gusto, es que, bueno, Silvia es escritora, es maestra, eh, es una lectora y editora increíble, pero además ella decidió abrir literalmente las puertas de su casa para un espacio para escritoras, para que las escritoras puedan ir a escribir un tiempo, ¿no? Allá. Entonces ella te da lo que necesitas, el tiempo, el espacio, te alimenta con unas sopas maravillosas que ella hace, te abre su biblioteca, una biblioteca preciosa de mujeres. Entonces, Silvia siempre tiene un libro que ofrecerte, que te ayude en el trabajo que estás haciendo. Y además siempre tiene la disposición de escucharte y de hacerte preguntas, indagar sobre tu proceso para que tú mismo dudes e indagues, ¿no? Sobre tu proceso de escritura. Entonces, yo llegué allá porque Silvia es mi amiga, antes que todo, es mi amiga. Yo la conocí en El Paso, Texas, cuando me fui a hacer la maestría en creación literaria, maestría que es decir, solamente hice el primer año, me regresé, pero allá nos conocimos y a partir de ahí nació una amistad basada en la admiración, me parece, en la admiración mutua. Y cuando Silvia me dijo, yo fui, creo, la primera residente de su oficial de Casa Octavia, le dije que estaba trabajando en una novela corta, que tenía muchas dudas, que no la podía terminar. Ella me dijo, vente a mi casa y acá te doy el tiempo para que trabajes. Y eso fue lo que hice. Agarré mi novela, me fui para allá, estuve unos 10 días en Casa Octavia y regresé no con la novela terminada, pero sí con la novela muy, muy avanzada y sobre todo con varios aspectos técnicos resueltos ahí. Entonces yo lo único que tengo para Silvia y para Casa Octavia son palabras de agradecimiento por la solidaridad pues de ella y de Carlos, de su barbudo. Se me hace muy interesante lo que dices y muy relevante, ¿no? Este ejercicio de sororidad que se ha hecho tan fuerte, ¿no? Que yo creo que ha sorprendido a muchos, ¿no? Como entre nosotras nos hemos apoyado de distintas maneras. Y definitivamente Casa Octavia es una de las grandes, grandes aportaciones en esta manera de animar a las nuevas escritoras y a las ya consagradas a escribir. Pues para cerrar la conversación, me gustaría que nos platicaras en qué estás trabajando ahora, cuáles son los proyectos que tienes ahorita y qué nos quisieras decir para cerrar. Pues mira, ahorita puedo decir afortunadamente que no estoy trabajando en nada y estoy feliz porque ayer justamente terminé de escribir la primera versión, porque esto de terminar de escribir es una mentira, no se acaba, pero terminé la primera versión de un libro de cuentos para niños. Entonces estoy feliz, pero estoy agotada, estoy exhausta, no quiero volver a leerlo en un tiempo. Estoy como en la etapa, ¿no? Después de que ya estuviste todo el tiempo con una persona junto, dices, ya, necesito mi espacio y eso es lo que me pasa cuando termino un proyecto, ¿no? Ya me quería deshacer de esos personajes, me quería deshacer de la historia y ayer me deshice finalmente de ellos. Estoy muy contenta porque estoy indagando en la literatura. Me ha sorprendido todas las posibilidades que tiene este género, ¿no? O este público al que te puedes dirigir. Entonces, eso es en lo que he estado trabajando. Escribí una novela infantil, escribí un par de cuentos infantiles, pero este es el primer proyecto de libro con cuentos en los que cada cuento tiene relación
uno con el otro, con un tema específico, es decir, es un libro redondo y es para niños. Bueno, eso creo. De repente mis lectores piensan que no es tan para niños, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y eso es en lo que estoy. Yo me dije que este año quería trabajar en literatura infantil y es lo que estoy haciendo. Pues felicidades, ya estaremos muy atentos de cuando salga este libro. Pues muchísimas gracias, Itzel, por aceptar esta invitación y por regalarnos tu tiempo y contarnos sobre tu obra. Estamos muy contentos de tenerte en Hablemos Escritoras Podcast. Al contrario, muchísimas gracias por esta posibilidad, por la posibilidad de que las letras, que la voz, en este caso literalmente la voz, pero también la voz a través de los libros, ¿no?, pueda viajar. Y eso es algo que a mí me sigue impactando, el cómo la voz de una persona que está en un lugar, en el caso mío estoy en Jalapa, pueda viajar a otras partes del país, pueda viajar a otros países y llegue. Entonces eso me sigue emocionando cada vez que puedo ver el alcance que tienen las letras. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Los esperamos cada semana en Hablemos Escritoras Podcast, que es posible gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez y Wilfredo Burgos Matos. Social media y página web, Andrea Macías Jiménez. Yo soy Adriana Pacheco.